comercializar el catéter de Swan-Ganz. Agregándole diferentes tecnologías, en 1984 le suma a este catéter la medición de saturación y en 1993 obtiene el primer catéter que mide el gasto cardíaco de manera continua. A partir del año 2000 introduce al mercado lo que es su segmento mínimamente invasivo, en el 2003 específicamente, trayendo al mercado el catéter de saturación venosa Precept, en el 2005, trayendo el sensor FlowTrack, en el 2010, trayendo el SET Volume View, y por último, la última tecnología que está trayendo a nuestro país Edwards hoy en día, que es el monitor Hemofear. Ahora bien, ¿por qué nos conviene adoptar un monitoreo hemodinámico en el servicio? Cuando un paciente crítico llega a un servicio, generalmente se suelen monitorizar los signos vitales, tales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, la saturación de oxígeno o el ECG. Estos parámetros nos dan un panorama inicial de cómo es el estado del paciente, pero no nos deja profundizar en el estado hemodinámico del paciente ni alcanzar una terapia de manera preventiva. La terapia puede ser incorrecta, insuficiente y poco eficiente. No permite la detección de respuesta al volumen y aplicar una terapia de fluidos, y basarnos solo en estos parámetros podría tener una complicación, ya que no son parámetros predictivos. Si a estos signos vitales le sumamos los parámetros de flujo, tales como el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica o la saturación venosa de oxígeno, podemos completar la terapia y actuar de manera preventiva para obtener un diagnóstico del paciente. A esto se le suma que el uso de estos parámetros nos permite aplicar una terapia guiada por objetivos. Al adoptar el monitoreo hemodinámico en nuestro servicio, nosotros podemos realizar una terapia de fluidos restrictivas, se puede evitar o prevenir el riesgo en los pacientes que sufren de hipotensión e hipovolemia, y se puede aplicar el uso de vasoactivos. Tengamos en cuenta que en muchos de los casos, de los diferentes pacientes que llegan a los servicios, a la terapia, se utiliza la ventilación mecánica, en la cual el uso de ciertos parámetros, como por ejemplo puede ser una alta PIP, tiene su consecuencia en parámetros de flujo, en los parámetros hemodinámicos, en la balance de fluidos, y es muy importante lograr un balance entre los parámetros respiratorios y hemodinámicos. Para ello es muy importante que adoptemos un monitoreo hemodinámico al momento de ventilar mecánicamente a un paciente. Nos parece que, dado el contexto, era muy importante hablar un poco de cómo es la situación del monitoreo hemodinámico del paciente que sufre de COVID-19. Se presentan tres condiciones en este paciente. Una condición leve, en la cual el paciente sufre de los primeros síntomas, como puede ser la fiebre, la fatiga y la tos seca. Ya una condición grave, en la cual el paciente puede sufrir un síndrome agudo respiratorio, con una oxigenación tisular deteriorada, a lo que se le puede sumar un shock inflamatorio o shock séptico. Ya en una condición crítica, el paciente puede sufrir de un shock cardiogénico o un shock hipovolémico con pérdida excesiva de fluidos y caída de la precarga. Sabemos estadísticamente que entre las causas de fallecimiento de los pacientes con COVID-19, un 53% se debe al fallo respiratorio, un 33% se debe al fallo respiratorio y circulatorio, un 7% se debe al fallo circulatorio y el 7% restante se debe a otras causas. El 40% de pacientes con fallecimiento que se debe al fallo circulatorio se podrían haber visto beneficiados de un monitoreo hemodinámico. Ahora bien, si prestan atención a la imagen que están viendo en la presentación,
Vamos a ver cómo es el panorama temporal de un paciente que sufre de COVID, desde el día 1 hasta el día 22. Van a poder ver que atraviesan 4 estados. En la primera situación, el paciente detecta los primeros síntomas y se encuentra aislado. Si estos síntomas empeoran para el día 5, puede ser admitido en la sala de emergencias, donde, según su comportamiento o según cómo vaya progresando en esta enfermedad, va a terminar siendo admitido en la terapia para el día 8, si es que aparecen shock séptico o el síndrome agudo respiratorio. En el primer periodo de la admisión de la terapia, a este paciente se lo puede monitorizar con un sensor FlowTrack, ya que este es el que nos va a dar el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica. Si es que el paciente sufre del síndrome agudo respiratorio, se puede utilizar un kit VolumeView, que es el que nos va a dar el agua extravascular pulmonar, y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Por último, si el paciente sufre de un shock cardiogénico o hipovolémico y se encuentra en un estado grave, también se puede monitorizar con un catéter de Swan-Ganz. En el caso de que para el día 18 el paciente ya haya mejorado, puede salir de la terapia y ser internado en una habitación, en la cual se lo puede monitorizar con un monitoreo no invasivo, como es en el caso de la plataforma ClearSight. Y esperamos que para el día del 22 el paciente ya deje de asistir al hospital. Hace unos meses, Edwards publicó un white paper en el cual comenta un poco cómo es el estado hemodinámico del paciente y cuáles son las herramientas con las que se cuenta para tratar este estado hemodinámico. Tengan en cuenta que al final de la presentación les vamos a enviar este white paper. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas de monitoreo con las que contamos hoy en día en Argentina? Edwards divide su gama de productos desde los pacientes más complejos, con el catéter de Swan-Ganz, pasando por los pacientes de complejidad media, como se puede utilizar lo que es el set VolumeView, el catéter Precept y el sensor FlowTrack, hasta los pacientes de menor complejidad que se pueden monitorizar con el sistema ClearSight. Hoy en día nos vamos a enfocar en la gama de monitoreo mínimamente invasivo que cuenta con estos 3 productos. Y se basa principalmente en lo que es la plataforma EB1000. La plataforma cuenta con un monitor con pantalla táctil, un databox que sirve para portar los sensores, todo es montable en un pie de suero y viene también con su fuente que también es montable. Esta plataforma es compatible con estos 3 productos, lo que es el sensor FlowTrack, el catéter Precept y el kit VolumeView, de los cuales les vamos a hablar particularmente de cada uno. Comenzando por el sensor FlowTrack. El sensor FlowTrack está dedicado a la gama de pacientes de complejidad media. Fíjense en la imagen, van a poder observar el sensor. Quizás notarán que es parecido a lo que es un domo de presión, un transductor de presión. De la parte derecha van a poder ver una foto o una imagen del sensor. El sensor es un transductor de presión, es una especie de transductor de presión, pero con sensibilidad aumentada. El sensor viene con 2 cables, uno de los cables se va a conectar a la plataforma de EB1000 o al monitor Vigileo, el otro de los cables va a replicar la curva de presión arterial al monitor multiparamétrico con el que cuentan en el servicio. Cuenta con un SnapTap device que les permite lavar la vía y una llave de 3 vías que les va a permitir colocar el sensor a presión atmosférica en el momento de hacer del cero de la curva de presión. El sensor FlowTrack mide los siguientes parámetros. De forma continua, cada 20 segundos. Mide el gasto cardíaco y el índice cardíaco, el volumen sistólico indexado, la variación de volumen sistólico, la presión arterial media y la frecuencia de pulso. Además, si a este se le agrega, si a la plataforma se le conecta un transductor de presión TrueWave, que es el de Edwards,
por vía venosa central, podemos obtener también la curva y los valores de presión venosa central, la resistencia vascular sistémica indexada. Uno de los parámetros más importantes que tiene este sensor es la BBS o la variación de volumen sistólico. Esta nos va a permitir reconocer si el paciente va a ser respondedor a fluidos o no. Nos va a ubicar en la curva de Frank-Starling, en la cual vamos a saber si el paciente está hipovolémico y si es de paciente de precarga dependiente, o hipervolémico, va a ser de precarga independiente. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta una cierta cantidad de requerimientos para utilizar este valor, esta BBS. Primero, que el tórax debe estar cerrado. La frecuencia cardíaca debe ser menor a 150 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria debe ser menor a 35. Es muy importante que tengan en cuenta que la BBS se tiene que utilizar únicamente en pacientes ventilados 100% mecánicamente. Lo que tiene este equipo es que si el paciente no está ventilado mecánicamente, les va a seguir dando un valor de variación de volumen sistólico, pero este parámetro no va a tener valor médico, digamos, un valor clínico. Es importante que utilicen este valor solo cuando el paciente se encuentra ventilado mecánicamente. Y se recomienda con volúmenes tidales mayores a 8 mililitros kilogramos. También tener en cuenta que un aumento de la presión intraabdominal o intratorácica puede exagerar la interacción cardiopulmonar, y utilizarlo con una relación frecuencia cardíaca respiratoria inferior a 3:1. Se puede utilizar en terapia intensiva y en emergencias en pacientes con casos de septis, shock hemorrágico, shock inflamatorio, hipotensión, y para aplicar una correcta terapia de fluidos. También se utiliza en intervenciones anestésicas, en cirugías como hepatectomías, duopancreatectomías, cirugías abdominales, cirugías neurológicas, renopancreáticas y en resección intestinal. Tengan en cuenta que se utiliza en pacientes ASA 3, 4 y 5. Ahora bien, le voy a ceder la palabra a mi compañero Maxi para que les hable un poco de lo que es el catéter PRESEP. Bueno, retomando con lo que es el catéter PRESEP, recuerden que tienen dentro de las opciones del webinar para dejar preguntas, que después vamos a ir respondiendo. Pero bueno, retomando con lo que es el catéter PRESEP. El catéter PRESEP es un dispositivo que se usa en conjunto con la plataforma de EMIL, que nos va a permitir hacer un monitoreo continuo de la saturación venosa central. ¿Y por qué va a ser importante monitorizar este parámetro de manera continua? La saturación venosa central ha demostrado ser un parámetro predictivo y de rápida y de buena sensibilidad frente a descompensaciones del paciente cuando estamos hablando de relación entre consumo y aporte de oxígeno. Como pueden ver en la imagen, si vemos si vemos únicamente los signos vitales tradicionales como el ECG, la presión arterial media, la presión venosa central o incluso la saturación de pulso, podemos ver que el paciente de este estudio se mantuvo relativamente estable y no tuvo ninguna variación crítica. Pero si evaluamos lo que es la curva de la saturación venosa central, que medimos de manera continua, vemos que cerca de la hora y media desde que se miden estas curvas, tiene una baja muy importante, por lo que nos va a dar una idea de más temporal, nos va a permitir actuar más tempranamente sobre este paciente, detectando este desbalance entre consumo y aporte de oxígeno de manera temprana, antes de que empeoren los otros signos vitales. ¿Por qué es importante? Porque cambios en lo que es la saturación venosa central o la saturación venosa mixta nos van a dar ideas sobre otros cambios que puedan estar ocurriendo en el cuerpo. Por ejemplo, desde el lado cardíaco podemos identificar situaciones de hipovolemia, de alto gasto cardíaco o bajo gasto cardíaco, dependiendo del estadio donde se encuentre la sepsis. También nos va a dar
un cambio en el valor de saturación nos va a poder dar información sobre posibles hemorragias internas, coagulopatías, o nos va a ser una herramienta para evaluar la efectividad de las transfusiones. Lo mismo con situaciones donde el consumo de oxígeno se vea muy elevado, por ejemplo, en situaciones de fiebre, temblores, quemaduras. Entonces nos va a dar un panorama más completo de cómo tratar a un paciente y ver los resultados de manera más rápida. Lo mismo con el lado de la oxigenación, vamos a poder ver continuamente cómo está el balance entre lo que estamos aportando de oxígeno y lo que el paciente está consumiendo, de manera de poder utilizarlo también como un parámetro para la ventilación, para evaluar la falla de la extubación, entre otras variables que podemos controlar. El catéter Precept, como les decía, es básicamente un catéter, una vía venosa central, la cual posee la capacidad de medir oximetría venosa central. ¿De qué manera? Bueno, tiene en su interior una fibra óptica que se va a conectar a un módulo óptico que contiene un emisor de luz infrarroja y va a medir mediante fotopletismografía, pero de manera intravascular, la saturación venosa de oxígeno. Entonces, esto va a estar fijado a nivel de vena cava superior, por lo que nos va a dar la saturación venosa central. De esta manera, viendo de manera continua el valor de saturación, vamos a poder monitorizar el balance entre el aporte y el consumo de oxígeno, dado que podemos conocer mediante otro tipo de información, la saturación arterial, por ejemplo, y la relación entre estos dos parámetros nos va a dar una idea del consumo de oxígeno. De esta manera podemos tomar terapias más informadas a la hora de tratar al paciente. El catéter Precept conceptualmente es una vía venosa central, como les decía anteriormente, que posee 3 lumen, 8.5 French y 20 centímetros. La colocación del mismo es prácticamente igual que una vía venosa común, una vía venosa central común, y viene dentro de su pouch con todo su kit introductor de Seldinger. Entonces no hay que agregar más nada a lo que está presente en el pouch. Lo único que va a requerir de distinto es un proceso de calibración para la medición de la oximetría, que lo vamos a ver más adelante en la parte práctica de este taller. La configuración básicamente es conectar la vía venosa al monitoreo de Emil e introducir el catéter dentro de la vía central con la que accedemos al paciente. El otro de los insumos que posee la plataforma de Emil, quizás el más completo desde de los parámetros que nos proporciona, es el sistema Volume View, que va a incorporar la tecnología de termodilución transpulmonar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a utilizar un método análogo al gol estándar de termodilución para calibrar el método de análisis de contorno de pulso que tiene la plataforma de Emil. Esto nos va a dar información muy valiosa, no solo desde el punto de vista de la precisión, sino que va a agregar toda una serie de parámetros que nos van a dar idea del estado cardiovascular del paciente más allá de los parámetros de flujo. Como pueden ver en este gráfico, el Volume View se ubica en la zona de los pacientes más complejos, ya prácticamente cercano al nivel de un Swan-Ganz en su utilización, para la aplicación. ¿Qué nos va a dar el sistema Volume View? Bueno, nos va a dar por un lado toda una serie de parámetros hemodinámicos, como es el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica, a lo que le va a añadir toda una serie de parámetros volumétricos. Estos parámetros volumétricos van a estar relacionados con los líquidos alojados en la cavidad torácica. Entonces vamos a tener una idea ya de posibles edemas pulmonares, la causa del edema pulmonar, el mejor tratamiento a aplicar para ese edema, de acuerdo a su origen, y vamos a poder completar la visión cardiovascular y pulmonar del paciente. ¿Cómo funciona? Uno de los parámetros que nos va a medir es el agua extravascular pulmonar,
que básicamente es la cantidad de fluido acumulado en el intersticio pulmonar, y el índice de permeabilidad pulmonar. De esta manera nos va a dar información más precisa de cómo se encuentra la oxigenación y qué tan difícil es la oxigenación de ese paciente a raíz del agua extravascular pulmonar. Por otro lado, con el índice de permeabilidad pulmonar vamos a poder identificar la causa subyacente de ese edema, porque nos va a permitir identificar si ese aumento del agua extravascular pulmonar se debe a un aumento de la permeabilidad de la membrana o a un shock cardiogénico. Los parámetros hemodinámicos se miden en combinación de dos métodos. El primero es la termodilución transpulmonar, que nos va a permitir calcular el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica, como les mencionaba anteriormente, de una manera análoga al gol estándar, que sería el Swan-Ganz, perdón. Una vez que el sistema obtiene estos parámetros, los va a utilizar para calibrar el sistema de análisis de contorno de pulso. Y de esta manera vamos a tener de manera continua el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico, calibrado con un método muy preciso como es la termodilución transpulmonar. La termodilución transpulmonar es un mecanismo mediante el cual se va a inyectar un bolo frío a través de vía central y va a ser detectada la variación de temperatura a nivel de arteria femoral. Entonces, el paso de este bolo a través de toda la cavidad torácica es lo que nos va a servir para calcular los parámetros volumétricos. Estos van a ser intermitentes y van a estar calculados cada vez que hago una termodilución. Entre los que les había mencionado, que es el agua extravascular pulmonar y el índice de permeabilidad, vamos a tener también el volumen telediastólico global y la fracción de eyección global para completar el análisis de todas las variables hemodinámicas que podemos tener, ya sea la precarga, la poscarga o la contractilidad. Esto se ve de manera muy visual en la pantalla del EB1000, donde podemos ver en este esquema del sistema cardiopulmonar, tenemos los distintos niveles de agua extravascular pulmonar marcados como líquido en los pulmones, y las otras variables que les comentaba que se muestran todos en esta pantalla. Entonces podemos ver rápidamente cuál es la causa subyacente del posible edema que tenga el paciente. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Bueno, como les comentaba anteriormente, es un sistema un poco más complejo, que se compone de un transductor de presión volume view, un transductor de presión arterial volume view, que va a ir conectado a un catéter femoral. Este acceso va a ser únicamente femoral, pero este catéter femoral tiene una particularidad. Viene con el set y tiene un termistor en su extremo distal, de tal manera de poder medir la temperatura sanguínea cuando llega el bolo inyectado por la vía venosa central. Esto va a tener también un manifold, o sea, una llave, donde la cual se va a hacer la termodilución. Aquí se va a detectar la temperatura de inyección y medir la presión venosa central, para luego hacer los cálculos de las resistencias vasculares. Se completa el sistema con una vía central, la cual es el único componente que hay que agregarle al set. La vía central puede ser el catéter Precept de Edwards, o puede ser una vía central estándar que utilicen en el servicio. Para cerrar, lo último que agrega es un transductor de presión que les va a medir la presión venosa central de manera continua, aprovechando el acceso central que va a tener el paciente. Como les decía, los componentes son el catéter femoral, que viene en dos prestaciones, de 4 o 5 French o 16 y 20 centímetros, que tiene un termistor, y nuevamente, como es costumbre, viene con todo su kit introductor dentro del pouch del catéter para que no requieran más instrumental del que ya viene en la caja. Además agrega el sensor volume view que les comentaba, que es un sensor arterial de una tecnología parecida al FlowTrack, un transductor de presión TrueWave y el manifold de termodilución por el cual se va a medir la temperatura de inyección.
Estos son los distintos pouch que vienen en la caja del sistema. Para que lo vean, se ve bien ahí claramente cómo tiene todo lo necesario, los distintos componentes. ¿Y cuándo vamos a utilizar el Volume View? Bueno, el Volume View es un producto que nos va a ampliar la información que nos brinda el FlowTrack para el uso en pacientes más complejos. ¿Esto qué puede incluir? Terapia de fluidos en pacientes críticos, donde necesitamos conocer bien el balance de fluidos, pacientes en shock séptico, pacientes donde sospechamos que haya edema de pulmón o donde haya un edema de pulmón y queramos cuantificarlo, medirlo, controlarlo, en pacientes con lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratorio, y también en trasplantes hepáticos desde el quirófano hasta la terapia intensiva para hacer una monitorización integral de todos los cambios hemodinámicos muy complejos que ocurren en este tipo de pacientes. Esto es esta primera parte de la presentación, la parte teórica de los distintos insumos, lo que miden, cómo lo miden. Les dejamos ahí en la filmina nuestros contactos para que puedan comunicarse con nosotros. Nosotros somos los especialistas clínicos. Cualquier consulta que tengan lo podemos ver aquí. Ahora la idea es hacer una parte práctica donde vamos a ver la colocación de los insumos con el monitor para atender cualquier duda que puedan tener. Así que vamos a ir a esta parte. Y si tienen alguna pregunta, ahora las respondemos a partir de lo que veamos en el chat. ¿No tenemos preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ir a lo que sería la parte más práctica de el taller. Ahí tenemos una pregunta. Bien, acá tenemos una pregunta de Augusto García. En caso de tener un paciente con índice cardíaco disminuido, con precarga adecuada, con agua extravascular conservada, ¿uno debería evaluar la fracción de sección para indicar inotrópicos? Bien, claro, ahí uno lo que puede hacer es evaluar distintas opciones. Al tener un agua extravascular adecuada, dependiendo del caso, podría ser adecuada una terapia de fluidos, porque por lo que mirando la variación de volumen sistólico, podríamos tener un indicador de la respuesta a la precarga. Entonces, con la variación de volumen sistólico podríamos evaluar si esa es una de las terapias más adecuadas. Si no, por el otro lado, con la fracción de eyección también podríamos evaluar la indicación de inotrópicos. Lo que le va a permitir el Volume View es tener todo este panorama y ver cuál de estas terapias va a ser la más efectiva y la más beneficiosa para el paciente. Quizás pasar fluidos en una primera instancia es más aceptable que empezar con una terapia agresiva de inotrópicos, pero eso hay que ver el panorama completo. Así que bueno, vamos a pasar con la parte práctica. Igual si tienen preguntas las pueden ir dejando ahí en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y les voy a hacer una pequeña votación donde, dado el monitor multiparamétrico que deberían estar viendo en pantalla, les preguntamos, ¿cree que es apropiado realizar un aporte de fluidos a este paciente? Las posibles respuestas son sí, no o necesito más información. Vamos a ver.
Bien. Por ahora viene ganando que necesitan más información. Bueno, considerando, aquí tenemos la mayoría ha respondido que necesita más información. Con estos datos como tenemos ahora, una buena estrategia sería colocar un flow track para ver cuál sería el curso de acción más adecuado para este paciente. Así que vamos a proceder a hacer lo que es la colocación del sensor flow track. Espero que ahí estén viendo las dos pantallas de modo lado a lado, tanto el video como el monitor multiparamétrico. ¿Qué tal? Vamos a dar comienzo a la colocación del sensor flow track. Y además, como les había comentado antes, si le sumamos un transductor de presión Edwards, podemos obtener la medición de la resistencia vascular sistémica y el índice de resistencia vascular sistémica junto a la curva de presión venosa central, así que también vamos a proceder a conectar un transductor. Primero vamos a comenzar con el sensor Edwards, el sensor flow track. El sensor viene en esta caja, en un pouch. Van a ver, viene en un pouch estéril. Lo primero que hay que hacer es abrir el pouch, como van a poder observar. Una vez abierto, sacan el sensor. Este viene con dos tubuladuras. Una tubuladura es la que se conecta al paciente y la otra tubuladura es la que se conecta al suero. Primero vamos a conectar el sensor al suero. Viene con la tapita. Pueden utilizar cualquier suero que tengan en el servicio. Una vez que hayan pinchado la bolsa, proceden a llenar hasta la mitad el reservorio y la colocan en el pie de suero. Una vez colocada, lo que van a hacer es lavar la vía por gravedad. Para eso, recuerden que tienen el flush o el Strap-on device. Una vez que laven la vía, van a poder conectar el sensor, lo van a poder portar en el databox, que es una de las funciones que tiene este equipo. Paso a comentarles previamente que me olvidé. Primero, quiero mostrarles un poco lo que es el monitor EB1000. Como les había contado anteriormente, viene con un monitor, con una pantalla táctil y un databox, que va a servir para aportar los sensores y realizar las conexiones. Estos dos son portables en un pie de suero. Primero va a venir con un cable, que es este cable, que es el cable trifurcado. El cable va a venir con tres conectores. Uno es verde, otro es azul, y el otro es un conector de salida que también es azul. Ahora les vamos a contar para qué se utilizan. Otro de los cables con el que viene el equipo es el cable que se utiliza en el Volume View, que es los cables de temperatura, pero de estos vamos a hablar más adelante. Otra cosa de las que les tengo que aclarar es que el cable que les acabo de mostrar viene con conexiones de seguridad y conexiones únicas. Una vez colocado el sensor, van a conectar el cable verde del cable trifurcado a uno de los cables del sensor flow track.
Recuerden, como les había dicho antes, que el sensor viene con un cable verde y un cable rojo. El verde es el que se va a conectar al cable trifurcado que les acabo de mostrar. El cable rojo, en cambio, les va a permitir replicar la curva de presión arterial al monitor multiparamétrico que estén utilizando en el servicio. Una vez, bueno, puesto el sensor en el portatraductor, en el portatransductores, lavan la vía por gravedad con el flush. Ahí va. Y proceden a hacer la colocación del catéter. En este caso, nosotros tenemos colocado la representación de un catéter femoral. El sensor FlowTrack puede ir con un catéter de vía arterial periférica, que puede ser tanto catéter, puede ser una vía radial como humeral o femoral. Una vez que ya se haya conectado la vía arterial al paciente, se conecta el sensor a esta vía. Van a ver que viene con una tubuladura, con una llave de 3 vías. Y la conectan a la vía arterial. Una vez conectada en la vía arterial, tienen que pasar a presurizar la bolsa de suero a 300 milímetros de mercurio, y posteriormente es muy importante que se acuerden de alinear el databox al eje flebostático del paciente. Una vez alineado el databox, vamos a poder proceder a realizar el cero de la curva de presión arterial. Pero primero, lo primero que les pide el equipo es que ingresen los datos del paciente. Vamos a ingresar los datos de un paciente, por ejemplo, de 1,60, de 35 años, de 60 kilos, y una vez que hayan ingresado los datos del paciente, seleccionan el icono de la casita que se encuentra abajo a la derecha. Ahí sí vamos a entrar en una pantalla que es la que nos va a permitir realizar el cero de la curva de presión. Primero lo que tienen que hacer, recuerden que ustedes tienen una llave de 3 vías en la punta del sensor. Esta es la que nos va a permitir poner el sensor a presión atmosférica. Lo primero que tienen que hacer es levantar la llave de esta vía, poniendo el sensor de presión a 0, a presión atmosférica, y se selecciona el cero de presión. Ahora bien, vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con el transductor TrueWave. El transductor viene en un pouch de este estilo. Viene también con 2 tubuladuras. Una que se conecta al paciente y la otra que se conecta al suero. También viene con un conector blanco. Y repiten un poco los pasos que acabamos de realizar con el sensor FlowTrack. Lo conectan a la bolsa de suero. Okay. Una vez que conectaron el sensor a la bolsa de suero, lo ponen en el databox. Lo mismo. Lavan la vía, conectan el extremo a la vía central del paciente, por el lumen distal, presurizan el suero a 300 milímetros de mercurio. No se olviden de hacer la conexión. El transductor, a diferencia del sensor FlowTrack, tiene un conector blanco. Este conector se conecta al azul del cable trifurcado que les mostré anteriormente. Una vez conectado,
ya podemos de nuevo realizar el mismo procedimiento del cero de presión que hicimos con el FlowTrack, pero con el TrueWave. Cerramos la llave a la presión, abrimos la llave a la presión atmosférica, tocamos el cero de presión y cerramos la llave. Una vez realizadas estas dos curvas de presión, estos dos ceros de curva de presión, podemos, a los segundos, el monitor les va a empezar a desplegar los primeros parámetros que mide. Ahora vamos a hacer una pequeña vista de lo que son las diferentes pantallas con las que cuenta el monitor, y van a poder ir viendo en la pantalla cómo es que se ve. Muy bien. Esto es lo primero que les va a aparecer cuando empiece a medir. Van a ver que tienen en la parte superior la curva de presión arterial. En la parte izquierda van a tener una serie de iconos que les van a permitir desplegarse por las diferentes pantallas que tiene el monitor. Y en la parte derecha van a ver una serie de parámetros. En este caso ustedes encuentran 3 parámetros y 3 gráficos en el medio. Si seleccionan el icono que se encuentra en la parte inferior, donde hay una curva, les va a permitir ver los 4 parámetros que les vamos a mostrar el monitor. En el medio van a poder ver la tendencia gráfica de estos parámetros. Van a ver el valor del parámetro en función del tiempo. En el eje X el tiempo y en el eje Y las distintas escalas del parámetro. Si seleccionan alguno de estos dos ejes, les va a permitir definir la escala del parámetro que están viendo y la escala temporal. Esta escala puede ir de 3 minutos hasta 48 horas. Ahora, para que lo podamos visualizar, vamos a elegir una escala, un rango de tiempo corto. Van a ver un icono en la parte superior izquierda con forma de triángulo. Si seleccionamos este icono, nos va a permitir aplicar un gráfico. Esto nos permite marcar diferentes eventos que se hayan dado con el paciente. Si, por ejemplo, decidieron aplicarle cristaloide de 500 mililitros, pueden seleccionar cristaloide, 500 mililitros, y al darle OK al botón verde, les va a aparecer un marcador en el gráfico, indicándoles el tiempo, y si lo presionan, les va a indicar cuál fue la intervención que le realizaron al paciente. Por otro lado, si ven por debajo del icono azul que les acabo de mostrar, tienen dos flechas. Al presionar una de estas flechas les va a aparecer un cuarto icono, por debajo en celeste, que les define la velocidad en la que se trasladan. Estas flechas les va a permitir trasladarse temporalmente en el gráfico que están observando. Muy bien, esta es una de las pantallas con las que cuenta el EV1000 para visualizar los diferentes parámetros. El EV1000 les permite visualizar los parámetros hemodinámicos de diferentes maneras. Si presionan el segundo icono que encuentran a su izquierda, van a entrar al menú de pantallas de visualización. Este menú primero les permite decidir cuántos parámetros quieren ver. Van a observar que hay números del 1 al 4, si pueden ver de entre 1 a 4 parámetros. Nosotros seleccionamos 4 parámetros y elegimos la segunda pantalla, que es de tendencia numérica. Es un poco parecida a la pantalla que les mostré recién de tendencia gráfica, con la diferencia de que va a ir mostrándoles el valor tiempo a tiempo. Si vamos a la tercera pantalla con la que viene el monitor, vamos a ver la pantalla de parámetros en grande. Esta pantalla les muestra el parámetro, les dice qué parámetro están midiendo y les muestra un indicador en color, que les va a decir en qué rango de alerta, que pueden definir ustedes, se va a encontrar este parámetro. Esta pantalla es muy eficiente cuando ustedes necesitan ver, cuando tienen lejos el monitor y necesitan ver los parámetros bien en grande. Y también recuerden que el monitor les permite definir qué parámetros quieren ver. Para seleccionar qué parámetro quieren ver en el monitor, lo que tienen que hacer es presionar por fuera del círculo que engloba el número y por dentro del cuadrado. Una vez que seleccionen ahí, se les va a desplegar una lista de parámetros disponibles para que ustedes puedan seleccionar que les muestre el equipo. Por otro lado, si seleccionan por dentro del círculo, se les va a desplegar el menú de alarmas y objetivos, en el cual ustedes pueden definir los diferentes rangos de alarmas,
con 3 colores, con rangos que pueden estar entre el verde, el amarillo y el rojo, según ustedes crean conveniente. Otra de las pantallas con las que cuenta el equipo es la pantalla de parámetros fisiológicos. Esta pantalla les muestra un esquema de un corazón y un circuito vascular. El corazón va a ir latiendo en función de la frecuencia cardíaca. Van a observar que el circuito tiene una serie de círculos que se van moviendo según el índice cardíaco, y el circuito vascular, cuando cambia de arterial a venoso, se ensancha o se achica según la resistencia vascular sistémica. Además, les va a ir mostrando los diferentes parámetros en la pantalla. Pueden ver el índice de volumen sistólico, la frecuencia de pulso, el índice cardíaco, la PAM, la resistencia vascular sistémica, la PVC, y presten mucha atención a la DBS, que se muestra en la parte media a la izquierda con la curva de Frank-Starling, que no solo les da el valor de la DBS, sino que los ubica en qué porción de esta curva se encuentran. Además de la medición de saturación venosa central con el índice de calidad de señal. Recuerden que a la derecha siguen teniendo los 4 parámetros que decidieron medir y pueden volver a seleccionarlo de nuevo. Presionando por fuera del círculo y por dentro del cuadrado, se les despliega la lista de parámetros y les permite decidir qué parámetros quieren visualizar. Otra de las pantallas con las que cuenta es la pantalla de tacómetro, que es parecida a la pantalla de parámetros en grande, pero con la diferencia de que tiene un indicador de en qué rango de las alarmas y objetivos se encuentran. Por último, una de las pantallas más importantes que tiene este monitor es la pantalla de parámetros fisiológicos. Es la pantalla de relaciones fisiológicas que les permite, les despliega los diferentes parámetros relacionándolos entre sí y les muestra tanto el consumo como el aporte de oxígeno. Fíjense que lo que tiene de positivo, de importante, interesante esta pantalla es que no solo les muestra el valor de los parámetros, sino que les permite ver cómo estos parámetros se relacionan entre sí. Si es que, por ejemplo, hay un aumento del índice cardíaco, ¿a qué se debe? Si se debe al volumen sistólico o a la frecuencia de pulso. Y si hay un aumento del volumen sistólico, ¿a qué se debe? A la BBS o a la RBS, etc. Una de las capacidades que tiene esta pantalla, además de ver los parámetros de forma continua que les permite medir el monitor, es ingresar parámetros externos. Si, por ejemplo, en este caso, ustedes quieren ingresar la saturación de oxígeno, pueden presionar ese valor, les va a desplegar ese menú y deben seleccionar introducir valor. Una vez que hayan seleccionado un valor, por ejemplo, de 98%, les va a desplegar la pantalla de parámetros intermitentes. Esta pantalla les va a mostrar el árbol de relaciones fisiológicas y en la parte superior izquierda les va a mostrar la hora en la que se registró este árbol. Cada vez que ustedes ingresan un valor nuevo, les guarda todos los valores continuos que estaba midiendo el monitor. Si ustedes salen de esta pantalla y vuelven a ingresar otro parámetro, por ejemplo, ingresamos algún valor de hemoglobina, les va a volver a aparecer esta pantalla, pero en la parte superior izquierda les va a aparecer el otro tiempo, digamos, en otro momento en el que se registró este valor y todos los valores continuos que se registraron en el momento en el que se ingresó el valor nuevo. Y estas un poco son las pantallas con las que cuenta el monitor EB1000. Es muy importante y muy interesante que tengan en cuenta que se puede realizar la descarga de datos de los parámetros que está midiendo el monitor. Si es que tienen interés por almacenar los datos de algún paciente que hayan estado tratando, pueden ir al icono, hay un icono en violeta que tiene, que es el icono de configuración, es el cuarto icono a la izquierda, que si lo presionan se les despliega este menú y les permite seleccionar lo que es descarga de datos. Seleccionan descarga de datos y si colocan, ahora no tenemos colocada una unidad USB, pero si colocan una unidad USB en la parte posterior del monitor, les va a permitir descargar los datos tanto en una hoja de Excel como generar un informe en PDF. Por otro lado, otra forma que tienen para registrar los datos es también
lo que les permite el monitor, que es hacer como una especie de screenshot o captura de pantalla. Si presionan el icono que tiene en naranja una cámara de fotos. Al conectar una unidad USB y presionar ese icono, les va a hacer una captura de pantalla, les va a decir que se está guardando la imagen y les va a mandar una alerta sonora avisándoles que se guardó la captura de pantalla. Por último, tengan en cuenta también, si presionan el anteúltimo icono, que es el que les va a despegar, el menú de la curva de cero de presión, si es que tienen que volver a calibrar la curva. Ya con esta configuración y con lo que les acabo de mostrar, el equipo está listo para empezar a utilizar el FlowTrack junto con el transductor de presión. Bien, ¿alguna duda por el momento? Estamos atentos al chat, cualquier cosa. Ahora vamos a proceder a lo que sería la colocación del catéter Precept. Bien, vamos a proceder a lo que sería la colocación del catéter Precept. El catéter Precept, como les habíamos comentado anteriormente, es una vía central, la cual se va a colocar prácticamente de la misma manera que cualquier vía central, con la excepción de que va a requerir una calibración previa a la inserción del catéter. Déjenme preparar acá un segundo y vamos a ir a la colocación. Para utilizar el catéter Precept, lo primero que van a necesitar es uno de los accesorios que tiene la plataforma. A ver. Sí, ahí me dicen, ustedes creo que tienen la opción para arrastrar las dos pantallas entre una y otra como para darle más importancia al video o a la pantalla del monitor. Eso creo que lo pueden manejar ustedes. Ahí nos acaban de preguntar en el chat si es que podíamos agrandar la parte del video, como les dijo Maxi. Es una opción que tienen que seleccionar ustedes. Eso en la pantalla, en la línea divisoria que hay entre las dos pantallas, deberían poder modificar el tamaño. Bueno, como les comentaba, para utilizar el catéter Precept, el accesorio o el cable que se necesita para utilizar es el módulo óptico. El módulo óptico es un cable que básicamente tiene un microcontrolador adentro, un microprocesador, que va a tener todo el sistema de control de oximetría integrado en este cable. Es un cable que va a ir conectado al EV1000 en la parte trasera, nuevamente como los otros cables, tiene un único conector, o sea, tiene un único sentido de conexión, por lo que no hay que forzar las conexiones cuando uno lo conecta, pero es lo que necesitan para hacer la colocación. Así que el primer paso es conectar el módulo óptico, que incluso puede tardar unos 5 minutos en calentar todo el sistema para que esté listo para usar. Así que puede ser que en algún momento les aparezca alguna señalización en el monitor que diga que está calentando el módulo óptico. El catéter Precept viene en su kit con todo lo necesario para la introducción, y si bien la colocación es sencilla desde el punto de vista de que es como una vía central, hay un procedimiento previo que hay que realizar antes de colocarlo para garantizar lo que serían las condiciones de esterilidad del método de Seldinger. Para eso, lo recomendado, en primer lugar, es que tengan una mesa estéril donde trabajar, o simplemente pueden trabajar directamente desde la bandeja del catéter, si es que la tienen, si tienen un lugar de donde apoyarla, donde van a necesitar un asistente para que manipule el monitor mientras se hace la colocación del catéter. Entonces, quien coloque el catéter va a estar vestido de manera estéril y va a tener un asistente que va a estar haciendo el manejo del monitor. Entonces, en primer lugar, les van a abrir todo el pouch,
El pouch tiene dos solapas indicadoras, una que dice 1 y otra que dice 2, pero vamos a abrir todo el pouch siempre cuidando las condiciones de esterilidad. El pouch, cuando lo abren, va a venir con un campo estéril, dos jeringas, un dilatador, una guía, etc. Lo primero que hay que hacer una vez que preparan el área de punción va a ser colocar el campo estéril, a lo que le vamos a hacer una pequeña fenestra en una de sus esquinas, porque necesitamos conectar el catéter al monitor antes de colocarlo y hacer una primera colocación antes de hacer la inserción del catéter. Esta ficha azul que les estoy marcando aquí es la que tiene que conectarse al módulo óptico. Entonces, para garantizar las condiciones de esterilidad, lo que podemos hacer es, en una esquina del campo, realizar una fenestra por donde vamos a pasar la ficha azul para evitar tener que estar trabajando con el conector flotando en el aire, con el módulo óptico flotando en el aire, para evitar la contaminación del campo. Entonces, una vez que hacemos la fenestra, sacamos el catéter, donde tiramos del conector azul, que va a ir hasta el catéter, con cuidado, y si ustedes observan bien, no creo que se llegue a apreciar en la cámara, el extremo del catéter tiene un tapón gris. Es este que tengo acá. Tiene un tapón gris. Este tapón gris es importante que no lo saquen porque la primera calibración se realiza en condiciones de oscuridad. Entonces, quien esté trabajando de manera estéril va a agarrar todo el pouch, lo va a apoyar en el campo, siempre garantizando que el capuchón esté colocado, y va a pasar el conector azul por la fenestra que habíamos hecho. Ahí un asistente va a conectar el módulo óptico a la ficha. El módulo óptico tiene un único sentido de conexión siempre y tiene una ficha que dice top, en la cual tienen que enganchar y va a hacer un clic. Requiere un poco de fuerza hasta que engancha, pero cuando hace el clic es que queda fija. Y el módulo óptico tiene un gancho como para fijarlo a la sábana del paciente y que no quede colgando y tirando de la vía. Una vez que se hace este primer procedimiento, quien asista al que coloca va a tener que dirigirse al monitor y manipularlo. La primera calibración vamos a necesitar un valor de hemoglobina o de hematocrito del paciente, y para realizar la calibración vamos a tener que ir al maletín de acciones clínicas, que es el tercer icono, y seleccionar la opción calibración de oximetría. Cuando seleccionamos calibración de oximetría tenemos dos opciones, una que es calibración in vitro y otra que es in vivo. La primera calibración, que es la in vitro, es esta que necesitamos para garantizar, en primer lugar, el correcto funcionamiento del catéter, y en segundo lugar, la correcta colocación. Nos va a servir como guía para la colocación. Entonces, vamos a presionar calibración in vitro, y nos va a pedir valores de hemoglobina o hematocrito. Aquí pueden usar los más recientes que tengan, o si es que están en un proceso quirúrgico y hacen una extracción previa a la cirugía, usen eso. Si están en la terapia, utilicen el valor más reciente que tengan. Entonces, modifican el valor de hemoglobina o hematocrito de acuerdo a lo que tengan, y ponen el botón calibrar. Aquí va a tardar unos 25 segundos hasta que calibra, y luego les va a dar la opción de introducir el catéter. Cuando el monitor les permite introducir el catéter, se va a colocar de manera tradicional como cualquier vía central. Van a ver que ahí las instrucciones del monitor le dice calibración in vitro, ok, inserte el catéter. Ahí simplemente van a quitar el capuchón gris, van a hacer la punción mediante técnica de Schellinger con todos los accesorios que viene el catéter. Aquí no estamos modificando nada del procedimiento, es un procedimiento estándar, tenemos 2 jeringas, un dilatador, una guía para hacer la colocación. Suponiendo que hacemos la colocación, va a quedar
el catéter colocado. Un dato a tener en cuenta, antes de fijar el catéter, vamos a presionar en la pantalla donde dice iniciar. ¿Qué nos va a garantizar esto? Nos va a empezar a dar los primeros valores de saturación y nos va a indicar el índice de calidad de señal. El índice de calidad de señal es un indicador que tiene el monitor que nos va a mostrar qué tan buena es la señal que está recibiendo el catéter de oximetría. ¿Por qué nos sirve esto? Porque si el catéter justo quedó el extremo alojado en un vaso o tocando la pared de un vaso, puede estar obstruido, esto nos va a permitir determinar esto y retraer un poco el catéter antes de que esté fijado. Entonces, por ejemplo, una vez que yo coloqué eso y voy a la pantalla, voy a ver que si selecciono saturación venosa, como ven en la pantalla, tiene un valor de 57, pero arriba incluso tienen una alerta indicador en rojo que muestra 4. Eso quiere decir que, bueno, que el catéter o el extremo del catéter está tapado o está alojado en la punta del vaso. Entonces, antes de fijarlo, retraigo un poco el catéter. Eso suele mejorar el índice de calidad de señal. Y una vez que garantizo que está bien colocado, fijo el catéter y paso a sacar el campo estéril. Ahí ya el catéter está en condiciones de monitorización. Pero lo que tienen acá es una primera aproximación, porque es una primera calibración que hicimos. La segunda calibración se tiene que realizar con una muestra de sangre del paciente. Para eso vamos a, esperen que saco esto. Para hacer la primera calibración, la calibración in vivo, lo que vamos a hacer, necesitar es una muestra de sangre del paciente y mandarla a analizar al laboratorio, donde nos vayan a informar el valor real de la saturación venosa central. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es calibrar o ponerle un punto de referencia al monitor sobre el cual basarse. Para eso, vamos nuevamente al monitor, al manetín de acciones clínicas, y siempre esto tiene una interfaz muy sencilla que los va a ir guiando en el paso a paso de lo que tienen que realizar. Van al icono calibración de oximetría, presionan donde dice calibración in vivo. Nuevamente esto tiene un proceso de calibrado donde va a estar midiendo la señal continuamente en el vaso y les va a seguir dando las instrucciones. En algunos casos puede que le tome 2 o 3 intentos llegar a la estabilidad y les permita avanzar. Pero es algo que se puede dar o no se puede dar, depende cómo esté el paciente. Incluso si el índice de calidad de señal no les mejoró, puede ser que sea por la posición anatómica en la que se encuentre el cuello del paciente. A veces es cuestión de acomodar un poco la cabeza para que mejore la señal. Una vez que terminaron esos 25 segundos, les va a dar la opción aspirar. Y les dice, aspira una muestra de desecho seguida por una muestra para su análisis. Entonces, colocamos aspirar, vamos al paciente y del lumen distal sacamos nuestra muestra de desecho y luego sacamos una muestra para análisis. Una pregunta que suele darse es, bueno, ¿qué muestra de sangre saco? ¿Cuánta sangre saco? Lo suficiente para que el laboratorio de su hospital pueda hacer la medición de saturación por cooximetría en lo posible, y si no, que hagan el cálculo con los valores de saturación que pueden obtener. Entonces, esta muestra la mandan al laboratorio, y mientras tanto, pueden seguir monitorizando, apretando la casa, siguen monitorizando, se manejan como siempre, hasta que les vuelve el resultado del laboratorio. Una vez que les vuelve el resultado del laboratorio, volvemos al manetín de acciones clínicas, donde está la opción calibración de oximetría, volvemos a calibración en vivo y van a ver que está la misma pantalla como estaba antes. Entonces, con mi nuevo valor de oximetría que me dio el laboratorio, voy a ponerle el nuevo valor. Si se hubiera modificado el hematocrito o la hemoglobina, podemos modificarlo aquí mismo, por ejemplo. Y cuando apretamos calibrar, ya el equipo va a quedar listo para su uso.
Se recomienda, si el paciente tiene un sangrado muy intenso, volver a hacer una calibración, o si su valor de hemoglobina o hematocrito varió mucho, volver a hacer la calibración, o si pasaron 24 horas en una terapia, también volver a hacer el valor de calibración. No suelen diferir mucho de los valores de laboratorio, pero es buena práctica rehacer la calibración. Una situación que se les puede llegar a dar es que si el monitor justo tuvo una pérdida de energía o lo tenían en quirófano y lo pasaron a la terapia intensiva, que lo tuvieron que desconectar, cuando vuelven a encender el monitor no es necesario volver a hacer toda esta calibración. ¿Por qué? Porque el módulo óptico siempre recuerda los datos del paciente. La única condición es no desconectar el módulo óptico del catéter, no del equipo, sino del catéter. Para eso, para recuperar los datos, nuevamente, siempre maletín de acciones clínicas, es de donde manejamos prácticamente todo el manejo del monitor. Vamos a calibración de oximetría, y hay una opción que es recuperar datos del módulo óptico. Si presionamos ahí, les va a dar la información del paciente que acaban de calibrar, y apretan sí y automáticamente se les vuelve a cargar. Entonces, es una buena manera por si se les desconecta, si se desenchufa o si trasladan el monitor, de recuperar la información sin tener que hacer el proceso nuevo de calibración. Eso es como se utiliza el catéter Precept. Una vez que está colocado, prácticamente no tiene más dificultades. Lo único que puede pasar, como les comentaba, es que les varíe el índice de calidad de señal, esos cuadrados verdes que ven arriba del valor de saturación. Y las distintas estrategias para resolverlo son lavar el lumen distal, se puede también acomodar la cabeza del paciente, y en el peor de los casos, recalibrar, y si eso no mejora, puede ser que haya que retraer un poco el catéter, pero como última instancia. Las otras suelen solucionar el problema, en general la nueva calibración lo recupera, pero para que tengan en cuenta para su uso. Venimos bien, estamos en tiempo, ahora vamos a ver la colocación del Volume View. Mientras tanto, les quería comentar algo, mientras preparamos todo para la colocación del Volume View. Les vamos a comentar sobre un taller que hay el día de mañana. El día de mañana, Edwards está organizando un webinar, un simposio Edwards en el Congreso Virtual Intermedio de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, donde va a estar como orador el doctor Monge García, hablando sobre monitoreo hemodinámico avanzado en pacientes de COVID-19. Así que esto es mañana, si se quieren sumar, a través de acá pueden sacar la información. Después les mandamos igualmente por mail a los asistentes el link si les interesa. Pero es una de las actividades que está organizando Edwards prácticamente de manera mensual o quincenal, están organizando distintos talleres y simposios de este estilo. Tenemos nuevas preguntas. Acá tenemos, ¿podrían revertir a qué vasos específicos van los catéteres? Ejemplo, vaso venoso o arterial. Sí, Samantha, ahí tenemos algunas cuestiones. Por ejemplo, el sensor FlowTrack es un transductor de presión que se va a utilizar en vías arteriales. Se puede utilizar en vía radial, vía femoral o vía humeral. A cualquier vía arterial periférica, el sensor FlowTrack se puede utilizar. El catéter Precept es un catéter venoso central, así que va a ir por vena yugular o subclavia, depende lo que tengan de más fácil acceso. Y el catéter y el sensor
el flow track va a ir a catéter femoral con un catéter especial de Edwards. Bueno, a ver, un segundo. Si tienen más preguntas, vamos a compartir ahora la colocación del volumen. Muy bien. Ahora, por último, vamos a proceder a mostrar la colocación del último de los productos que son compatibles con la plataforma de B1000, que es el kit VolumeView. El kit viene en esta caja, tiene los siguientes componentes. Como les había dicho Maxi, lo único que tienen que agregar a este kit es una vía central, que pueden usar la que estén usando en el servicio. El kit viene con el sensor VolumeView, con el catéter femoral, que viene con su introductor, y viene con un transductor de presión TrueWave, como el que les mostramos anteriormente con el sensor FlowTrack. Vamos a proceder primero a colocar el suero y purgar los sensores, el transductor TrueWave y el sensor VolumeView. El TrueWave vamos a proceder de la misma manera. Que hicimos anteriormente. Se puede colocar en el databox. Recuerden, en el caso de este sensor, que yo les había mostrado antes un cable. El equipo viene con este cable, que viene con dos conectores que van a ir conectados a los sensores de temperatura. Este cable también se conecta por este lado al databox, conexión única de seguridad, y recuerden que este cable es específico para el uso en VolumeView. A ver. Primero, bueno, recuerden el transductor de presión, se coloca en el pie de suero, se coloca el suero, recuerden también que el equipo viene con el sensor VolumeView. El sensor es un poco parecido a lo que es el sensor FlowTrack. Vamos a proceder a hacer lo mismo. De nuevo, este sensor viene como el FlowTrack con un conector verde y un conector rojo. El conector verde es el que se va a conectar al cable trifurcado que les mostramos anteriormente. De nuevo, este también lo colocan en el databox. Colocan junto al transductor, a la bolsa de suero. Una vez colocados, el procedimiento es un poco parecido a lo que hicimos anteriormente con el FlowTrack. Se coloca el suero, se pone en el databox, se lava la vía, recuerden las conexiones. El cable verde del sensor se conecta al cable verde del cable trifurcado. El cable rojo va a replicar la curva de señal de la curva de presión arterial al monitor multiparamétrico, y el cable azul del transductor se conecta al cable azul del cable trifurcado. Recuerden que también pueden replicar la curva de presión venosa central al monitor multiparamétrico con el extremo azul del cable trifurcado que nos queda libre. Una vez purgados y conectados al suero, los dos sensores, se tiene que proceder a colocarlos en las vías.
Lo que nos va a quedar pendiente del kit es la vía arterial. Recuerden que, a diferencia del FlowTrack, esta vía es femoral. Fíjense que el kit viene con su introductor. Una vez colocada, con técnica de Seldinger, la vía arterial, van a poder observar que tiene dos extremos. Uno de ellos se va a conectar al sensor Volume View. Recuerden que el sensor Volume View va a ir conectado a la vía femoral. Por otro lado, esta vía va a tener otro extremo, que tiene un tapón rojo. Ustedes tienen que retirar este tapón rojo y conectar el extremo a uno de los cables de los sensores de temperatura al cable con el conector rojo. Tengan cuidado porque esta conexión, este cable son bastante delicados, hay que tratar de no forzarlos, y viene con una rosca que asegura la conexión. Una vez colocado en el catéter, vamos a proceder a realizar la conexión del transductor de presión a la vía central. Recuerden, como les mostró en la presentación Maxi, la vía central viene con una llave en T, viene con una llave manifold. El transductor de presión se coloca al conector inferior de la llave. Una vez hecho esto, hacen el lavado de la vía. Luego, una vez que ya esté lavada la vía, colocan el otro extremo de la llave, el extremo que está del lado más largo, a la vía central, al lumen distal de la vía central. Una vez conectado al lumen de la vía central, recuerden que nos quedó el extremo de otro de los cables, que es el último sensor de temperatura. Este es el sensor de temperatura que va a ir conectado a la vía central y va a medir la temperatura del bolo frío, del bolo de inyección. Fíjense que la llave cuenta con un pico que les permite ingresar este sensor y solo este sensor. Una vez hechas todas las conexiones, van a ver que queda uno de los extremos libres de la llave de manifold y la llave en T. Este va a ser el extremo por el cual ustedes van a poder inyectar el bolo frío. Una vez ya purgados los sensores y colocados en las diferentes vías, van a presurizar el suero de presión en 300 milímetros de mercurio y van a proceder a alinear el databox al eje flebostático del paciente. Una vez realizados estos pasos, vamos a estar listos para primero hacer la primera termodilución transpulmonar, que es lo que nos va a permitir obtener las primeras mediciones de los parámetros volumétricos. Primero, como hicimos con el sensor FlowTrack, tienen que poner el cero de la curva de presión arterial. Para ello, ingresan los datos del paciente. Una vez que hayan colocado los datos del paciente, les va a pedir que realicen de nuevo el cero de la curva de presión. Recuerden que tienen una llave de 3 vías en cada uno de los sensores, que les va a permitir poner el sensor a presión atmosférica, seleccionar el cero y cerrarlo. Lo mismo con el transductor de presión, que se conecta a la vía venosa central. Abren la vía, abren el sensor a presión atmosférica, seleccionan el cero de presión y la cierran.
Una vez realizadas las ceros de la curva de presión, vamos a proceder a hacer la termodilución. Para ello tenemos que ir al menú de acciones clínicas, al maletín de acciones clínicas, y seleccionar en este caso termodilución. Les va a pedir que ingresen el volumen eyectado, si el paciente tiene alguna resección pulmonar, y si quieren los parámetros indexados o no indexados. Ahora vamos a proceder a hacer la inyección del bolo frío. Es importante que tengan un bolo frío a mano. Vamos a ingresar un bolo de 15 mililitros y seleccionamos iniciar serie. Primero les va a decir que esperen con un indicador en rojo. En el momento en el que les dice inyectar, van a estar habilitados a realizar la inyección del bolo frío. Recuerden hacerlo de forma sencilla y continua. Colocan el bolo y proceden a hacer la inyección. Una vez que hayan realizado la inyección, le va a empezar a decir calculando. En este momento no se está pudiendo ver, pero si se fijan bien en la pantalla del monitor que tengo yo, van a ver que se eleva la curva. El sensor de temperatura, eso significa que el bolo de inyección llegó al sensor de temperatura que se encuentra en la vía femoral. Ahí cuando dice calculando, les va a empezar a desplegar los primeros parámetros intermitentes. Si ustedes continúan, fíjense que vuelve a decir espere, inyectar, y próximamente les va a decir calculando. Acá hacen de nuevo, vuelven a hacer una inyección de bolo frío, porque les permite hacer varias inyecciones. Y les vuelve a decir calculando. Una vez que ya hayan hecho las inyecciones de bolo frío que ustedes crean convenientes, van a seleccionar revisar, que es el icono que está por debajo a la izquierda. Cuando seleccionan revisar les muestra las curvas que hicieron. Esto les permite descartar la que ustedes consideren que hayan tenido algún error o que hayan inyectado mal. Si quieren, por ejemplo, podemos descartar esa, al seleccionarla, les ponen una cruz y ponen aceptar. Una vez hecho esto, les va a mostrar los parámetros de medición intermitente con los que cuenta el monitor. Fíjense que tienen el índice cardíaco intermitente, el volumen telediastólico global, el agua extravascular pulmonar, la fracción de eyección global, y les va mostrando los diferentes parámetros con los que pueden medir con el kit Volumbio. Ahora bien, y fíjense, si salimos del menú de termodilución y entramos a la pantalla de parámetros fisiológicos, van a ver, si seleccionan el icono del reloj, les va a permitir observar los parámetros de forma indexada que obtuvieron a partir de la termodilución. Y les va a mostrar el logo que les muestra el agua extravascular pulmonar con el gráfico del nivel del pulmón, de agua que hay en el pulmón, y el resto de los parámetros continuos. El resto de los parámetros continuos. Y de nuevo les permite volver a realizar la termodilución. Les permite volver a iniciar una serie. Bueno, acá tenemos una pregunta de Enzo.
Pregunta, ¿cuál es la temperatura del bolo frío que hay que realizar? Ahí en general se recomienda temperatura heladera, es lo más adecuado, porque esto a diferencia del Swan Ganz, el recorrido es mucho más largo, piensen que esto va a pasar por toda la cavidad torácica y se va a detectar a nivel femoral, así que el gradiente de temperatura tiene que ser mayor. Por eso les recomiendo que utilicen temperatura de heladera aproximadamente. Puede llegar a salir con temperatura ambiente en un día relativamente templado, pero lo ideal es a temperatura de heladera. Y otra de las maneras, si es que no les está tomando la curva de termodilución, una de las opciones es hacer un bolo más grande. Es decir, en vez de, si el equipo les recomienda 15, utilizar 20 mililitros por cada uno de los bolos. Bueno, eso era un poco todo el contenido que teníamos para cubrir hoy. Abrimos a preguntas, los que quieran. A ver, tengo entendido. Bien, tenemos un comentario. A ver. Libardo Valencia. En pacientes con manta térmica muchas veces se altera la termodilución. ¿Hay alguna forma de poder evitarlo? Y ahí, Libardo, siempre en general, cuanto más factores elimines que puedan introducir ruido en el sistema, mejor. Podrías apagar la manta térmica en el momento que haces la termodilución y luego volver a encenderla. En tal caso ahí no tendrías mucho problema. Otra de las opciones es era poder hacer un bolo más grande de hasta 20 mililitros, que es lo máximo que te permite el equipo, o aumentarle el gradiente de presión. Pero lo ideal, te recomendaría que apagues la manta cuando estás haciendo el bolo, porque te va a meter ruido en el sistema. Lo mismo puede suceder cuando el paciente tiene un balón de contrapulsación, porque el inflado del balón dentro de la aorta puede estar afectando a la temperatura del bolo. Justo cuando pasa el bolo, pues se puede dar esa situación. Así que es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Otra de las preguntas tenemos, bueno, a ver. De Augusto tengo entendido que el rango de valores volumétricos normales recomendados para volumen telediastólico es entre 600 y 800 mililitros por metro cuadrado y agua extravascular entre 3 y 7. Fueron obtenidos en pacientes sanos. Me pregunta si al considerar pacientes críticos uno puede permitirse valores superiores en cuanto a la fracción de eyección y el agua extravascular pulmonar. Sí, ahí creo que las alarmas por ejemplo, el monitor tiene su sistema de alarmas, creo que a partir de 8 o 9 mililitros kilo, 8 o 9, sí, mililitros kilo, empieza a cambiar el color de las alarmas del EB1000, así que tiene un poco ese rango de alarmas. Uno de los médicos al final preguntó que nos consultó, que no dijimos si es que había que poner volumen. Ahora le pregunto a los que están del otro lado, si observan la pantalla, ¿ustedes creen que en este caso el paciente debería recibir volumen? Y por otro lado, si nosotros decidiéramos aplicarle volumen, ¿ustedes creen que el paciente respondería a este volumen? Les dejo la pregunta para que vayan respondiendo en el chat. Bien, siguiendo con las preguntas que dejaron. Débora, ¿el bolo líquido frío se administra rápido o de forma lenta y continua? Ahí, para tener un punto de referencia, Débora, habría que aplicarlo similar al Swan Ganz, de manera rápida pero continua, o sea, siempre que sea continua. Hay que evitar que se frene el bolo en la mitad, porque ahí vas a tener una curva tipo camello que no te va a servir. Así que lo ideal es que mientras sea constante, ya es un buen diferencial.
Si puede ser rápida también, mejor. O sea, lo ideal es tomar como referencia una inyección de un Swan-Ganz, porque prácticamente es la misma técnica, así que tendrías que hacerlo de esa manera. Bueno, ahí tenemos uno de los comentarios. Este paciente que estamos viendo en pantalla lo tratarían con vasoactivos y fluidos con precaución. Bien, tenemos una variación de volumen sistólico de 23, así que podría responder a fluidos, y tiene un índice cardíaco bajo, así que podríamos actuar por ese lado con una vasoconstricción severa. Bien. Bien, Valentina, ahí las diferencias. EB1000 es el nombre del monitor, básicamente. Después, FlowTrack es un sistema de medición de gasto cardíaco por análisis de contorno de pulso, donde mediante un acceso arterial van a poder monitorizar el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico. Y el VolumeView es un sistema de termodilución transpulmonar más análisis de contorno de pulso. Es una tecnología que combina dos algoritmos, dos métodos, como la termodilución y el análisis de contorno de pulso. Son productos distintos para aplicaciones distintas. VolumeView quizás lo puedes usar más en una terapia intensiva, con un paciente crítico, donde tenés un riesgo de distrés respiratorio, tenés un respirador conectado hace muchos días, entonces puedes evaluar cómo está respondiendo al respirador. Y el FlowTrack quizás para un paciente un poco menos complejo, pacientes quirúrgicos, donde por el tipo de cirugía, por el tipo de situación que tenga, requerís un manejo más activo del estado hemodinámico. Respondiendo a una de las preguntas de uno de los médicos que habían preguntado al principio, consultándonos por qué vías se coloca cada sensor. Me gustaría repasar rápidamente eso un segundo. El sensor FlowTrack se coloca por vía arterial periférica, puede ser radial, humeral o femoral. Se puede sumar un transductor de presión TrueWave a la vía central para agregar una mayor cantidad de datos. El catéter Precept se conecta por vía central y el VolumeView se tiene que conectar por vía central, que no viene con la vía, y viene con un catéter que es exclusivamente femoral. Ahora, bueno, a ver si tenemos alguna pregunta más. Les quería agradecer a todos los que se sumaron nuevamente. El agradecimiento no solo por esto, sino por todo lo que están haciendo día a día frente a la pandemia. Sabemos que están haciendo un esfuerzo gigantesco, así que les agradecemos mucho por participar, por tomarse este tiempo, estas 2 horas para asistir a esta charla. Esperemos que les haya servido. Ahí tenemos una última pregunta de Franco. ¿El VolumeView, arteria femoral? Sí, Franco, el VolumeView viene con un catéter arterial femoral propio, que es el que se tiene que utilizar. Siempre hay que utilizarlo en arteria femoral porque el método se ha validado a través de ese acceso. Si lo conectas a un acceso radial, además el catéter es considerablemente grande, así que no estaría indicado para un acceso radial. Así que siempre es femoral. Y por otro lado, lo que hay que sumarle al VolumeView es una vía central, que puede ser o un catéter Precept, o puede ser una vía central común y corriente. Lo ideal es que sea de 2 vías. Les agradecemos muchísimo por la participación. Tengan en cuenta que se pueden contactar con nosotros por cualquier duda que tengan o cualquier interés. Ya les agradecemos por estar del otro lado y por interesarse en las tecnologías hemodinámicas de Edwards. Les habíamos dejado nuestro contacto en la presentación. De todas formas, también pueden ingresar a la página de DSD Products y contactarse con nosotros ante cualquier duda y cualquier capacitación. Les agradecemos muchísimo por haber presenciado esta primera capacitación. Esperamos volver a encontrarlos
pronto del otro lado y poder ir a verlos pronto presencialmente. Muchas gracias a todos y saludos.